Bueno, bienvenidos de nuevo a este segundo día de nuestro seminario, que esperemos que sea tan interesante y fructífero como el anterior. Estamos en el primer panel de la mañana, que se llama Narrar la resiliencia, la mirada femenina sobre las crisis, con nuestros queridos ponentes, que los voy a empezar a presentar ya. En primer lugar va a hablar Celia Cores Antepazo, que es investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca. Ha obtenido de la misma universidad un grado en estudios ingleses y un máster en estudios ingleses avanzados. Su investigación se centra en la memoria, la resiliencia, el género y la raza y en cómo todos ellos interactúan en las narrativas norteamericanas. Y va a dar una charla titulada, como tenéis aquí en pantalla, Seguir siendo un problema, emancipación y resiliencia femenina en El vigilante nocturno, de Louise Erdrich. Adelante, Celia. Gracias, Ana. Se me oye bien, ¿verdad? Ok, genial. Bueno, Louise Erdrich empieza esta novela, El vigilante nocturno, hablándonos de la resolución concurrente 108, que es un proyecto de ley que decide pasar el Congreso de los Estados Unidos de América, mediante el cual busca derogar todos los tratados que habían firmado las naciones indígenas a lo largo de la historia con el gobierno federal, ¿no? Y bueno, este tratado supondría la futura terminación de todas las tribus y sobre todo, esta terminación sería a largo plazo, pero sobre todo aquí lo que nos interesa es la terminación inmediata de 5 tribus, entre las cuales se encuentra el grupo de Turtle Mountain de los nativos chippewas, al que pertenece la autora de la que os estoy hablando hoy. Ok, bueno, este proyecto de ley llegaba tras varias décadas de intentos por parte del Gobierno federal de eliminar las maneras de existir en el mundo de los pueblos nativoamericanos. Entre los años 40 y 60, como veis en pantalla, estos esfuerzos se incrementan y conforman lo que se denomina como la era de la terminación. Durante esta época, el Gobierno intentó, a través de varias medidas legales y políticas, romper la relación con las naciones que habían sido pautadas, como hablaba, a través de los tratados, ¿no? Pues a cambio de tierras te doy educación pública o sanidad pública, y el Gobierno pretendía eliminar todo esto. Y claro, esto suponía, sobre todo lo que nos va a interesar más hoy es la pérdida de soberanía de estos pueblos. Y bueno, quizás os suene el Red Power Movement, que son estas dos imágenes que vemos en pantalla, que sucedió durante los años 60 y los años 70 como respuesta a toda esta era de la terminación, ¿no? O sea que podemos ver que desde el principio hubo movimientos para contestar a toda esta iniciativa por parte del Gobierno federal para eliminar la cultura, los idiomas y en general las maneras de existir en el mundo de los pueblos indígenas. Y bueno, la resolución concurrente 108 de la que os hablaba fue publicada en 1953 y, como vemos en pantalla, en el circulito que os he puesto ahí, se presentó como una oportunidad para liberarse de la supervisión federal, ¿no? O sea, desde el principio vemos como el lenguaje de este proyecto de ley se refiere a la emancipación, a la liberación, estaba como disfrazada de esta idea de libertad, como si los nativos americanos fuesen a por fin llegar a esa igualdad con el hombre blanco. Bueno, ahí os la he puesto. Supondría poner fin a su condición de pupilos de los Estados Unidos y concederles todos los derechos y prerrogativas propios de la ciudadanía estadounidense. Evidentemente, este lenguaje, como se dice en inglés, is very foul, ¿no? O sea, está muy adornado. Y bueno, un año antes, en 1952, se había puesto en marcha este programa, el Voluntary Relocation Program, mediante el cual el Bureau of Indian Affairs, que es una agencia federal del Departamento de Interior de los Estados Unidos, ofrecía a jóvenes nativoamericanos a partir de 18 años hasta los 35 mudarse a las ciudades a cambio de un subsidio, una ayuda para empezar la vida en la ciudad, ¿no? Claro, nos encontramos en los años 50, las reservas nativoamericanas estaban muy empobrecidas, esta gente
pasaba hambre, todo esto a raíz de las leyes que a su vez pues, expoliaron todas las tierras y recursos de los nativoamericanos. Entonces, pues muchos de ellos lo vieron como una oportunidad de seguir hacia adelante, de, pues eso, en general, mejorar sus vidas en algún momento. Yo creo que es importante que no veamos a los nativoamericanos como simples marionetas del Estado, sino como gente que realmente necesitaba pues, salir hacia adelante y lo hacían pues como fuese, ¿no? Que es una idea que nos presenta Joel Bezenor como survivals, que os lo he puesto ahí, opuesto a survival. No es simplemente el hecho de sobrevivir, de simplemente pues eso, aguantar, sino de resistir y de continuar la historia nativoamericana y sus maneras de existir en el mundo. Y bueno, como podéis ver en la imagen, la propaganda pues, era bastante llamativa, ¿no? Chicagoland Indians get good jobs, la idea de que si te quedas en la reserva pues no vas a estar bien, necesitas mudarte a la ciudad. Claro, os podéis imaginar lo que esto suponía para estos pueblos. Si te ibas a la ciudad, pues esto implicaba una pérdida de redes de apoyo, una pérdida de la cultura, esa desconexión, ¿no? de sus culturas originales. Y bueno, los estudiantes de globalización y de literaturas norteamericanas deberían estar un poco familiarizados con esto, ¿no? La idea de reubicación no es nueva en los Estados Unidos. De hecho, aquí tenéis a este señor, Dylan S. Myers, que bueno, fue uno de los encargados de poner en marcha este programa del que os hablo y a su vez había sido encargado de organizar los campos de concentración para japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues, se inspiró en todo eso para a su vez ver cómo podía destripar a los nativoamericanos de su cultura y adaptarlos a modos de vida pues, más capitalistas, más modernos, más blancos en general. Bueno, y este señor... incluso sus propios compañeros de trabajo, porque si no me equivoco, este señor Harold Ickes fue ministro del Interior de Estados Unidos, lo definió como Mussolini y Hitler en uno, o sea que os podéis imaginar qué tipo de señor era y cuáles eran sus intenciones, ¿no? Bueno, en 1956 se hace oficial a través de la ley, ¿no? Este programa de reubicación. Proporcionaba, como veis en pantalla, asesoramiento profesional, orientación, formación institucional, aprendizaje, formación. Claro, si os ofrecen esto, vosotros pensáis que chollo. Evidentemente nada de esto fue cierto. El programa pues, no tenía fondos suficientes para ayudar a todos los nativoamericanos que recurrieron a él y como vamos a ver hoy, pues resultó una serie de catástrofes para la mayoría de ellos y sobre todo pues, para las mujeres. Bueno, hoy en día he de decir que toda esta era de la terminación no tuvo éxito, tuvo consecuencias, como decía, bastante catastróficas, pero desde el comienzo, como decía antes, hubo esfuerzos por resistir a todas estas iniciativas. Y hoy en día el gobierno de Estados Unidos reconoce a las tribus federalmente reconocidas, que eso también podríamos hacer otro simposio sobre este tema, como Domestic Dependent Nations. Domestic porque pertenecen a los Estados Unidos, Dependent porque el gobierno federal se encarga de ellas y Nations porque al fin y al cabo nunca han podido negar lo que son en el fondo, ¿no? Bueno, y esta es una cita que nos pone Eldredge en el libro para un poco que el lector se dé cuenta de cuáles fueron los efectos de todo esto. 113 naciones tribales padecieron el desastre, se perdieron todas esas hectáreas de tierras, la riqueza fue a parar a corporaciones privadas, 78 naciones tribales recuperaron el reconocimiento federal, 10 recobraron el reconocimiento estatal, pero no federal, y 31 tribus se quedaron sin tierras, 24 se consideraron extintas. O sea que, de nuevo, a pesar de que a nivel general no tuvo el éxito que se pretendía, sí que es cierto que hubo un impacto bastante grande, ¿no? Bueno, y aquí Louise Erdrich, en El vigilante nocturno, es una novela muy interesante porque al fin y al cabo ella nos está contando o se está inspirando en su historia familiar. Patrick Gourneau es el abuelo de Louise Erdrich y él fue jefe de la Turtle Mountain Band of Chippewa Indians y también fue el vigilante nocturno de una fábrica que había cerca de su reserva. Entonces este señor, que por cierto apenas dormía y de hecho ella hace como muchos chistes con sus alucinaciones espirituales y demás, pues
se dedica a reunir una coalición de nativos y no nativos para ir a Washington y luchar contra la terminación, y de hecho pues se enfrenta a los políticos gordos de Estados Unidos y consigue pues, que se echen atrás, ¿no? Y Louise Erdrich, aquí viene un poco el título de mi ponencia de hoy, señala también, cada vez que el gobierno intenta solucionar el problema indio, intentan deshacerse de nosotros, así que el problema se convierte en cómo seguir siendo un problema, ¿no? Lo que ellos buscan es resistir, un poco molestar, dar por saco, hasta que se den cuenta de que pues, no pueden acabar con los esfuerzos de esta gente por seguir viviendo como quieren vivir. Y a su vez, Louise Erdrich nos añade en la trama una especie de subtrama muy interesante, que es de la que voy a hablar hoy aquí, que tiene que ver con este movimiento que veis en pantalla, que es Missing and Murdered Indigenous Women, que bueno, ha ganado fuerza en los últimos años debido al gran número de mujeres desaparecidas y asesinadas, nativoamericanas por supuesto, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Entonces, pues ella, como ya venía haciendo en alguna otra obra suya, pues como que quiere buscar los orígenes de toda esta problemática, ¿no? Entonces vamos hacia atrás en los años 50 y nos pregunta, ¿qué tuvo que ver la terminación con todo esto? ¿Cómo afectó a las mujeres? ¿Cómo afectó a todos los pueblos nativoamericanos? Pero sobre todo, ¿cómo afectó a las mujeres nativoamericanas? Entonces, pues de nuevo, toda esta era de la terminación se disfraza como emancipación, ¿no? La idea de te vamos a liberar de todos tus problemas como nativoamericano. Y nos incluye en el libro un personaje que se llama Patrice, apodada Pixie, que bueno, es una chica de 19 años recientemente graduada del instituto, muy inteligente, muy ágil, que tiene una hermana, Vera Parento, que está desaparecida. Se había ido con su marido a Minneapolis a través de este programa que os presentaba antes y bueno, pues hace meses que no escribe. Entonces Patrice se empieza a preocupar. Y la propia Patrice nos dice, muchos regresaban al cabo de un año, de otros no se volvía a saber nada nunca más. De nuevo vemos como este esfuerzo por parte de la autora de demostrarnos las consecuencias a nivel personal, sobre todo, que tuvo este programa. Y bueno, Patrice lo que hace es irse a Minneapolis por primera vez en su vida, jamás había dejado la reserva, de nuevo, pensad que estamos en los años 50, ¿no? Y se va a Minneapolis, claro, es una chica, a pesar de que es muy ágil y muy inteligente, es muy ingenua, entonces sufre lo que sufren pues, todas las mujeres que a día de hoy siguen siendo traficadas sexualmente, ¿no? Y el primer paso siempre es el engaño. Entonces Patrice, al llegar a Minneapolis, un señor se hace pasar por taxista y le dice, sí, yo te llevo a donde quieras, vamos a buscar a tu hermana. Y acaba llevándola a su bar y allí pues como que a través de una serie de engaños la convence para que trabaje para él como acuagozo. Y os estaréis preguntando qué es un acuagozo. Yo también, la verdad. Es una palabra que yo creo que se ha inventado la autora y no sé si he puesto aquí... No. Bueno, acuagozo es una especie de sirena, ¿vale? O sea, lo que busca este señor propietario de un bar es que ella trabaje como trabajadora sexual en su bar, en un tanque, como en un espectáculo para que los hombres que van al bar pues sirva de atractivo, ¿no? Y claro, lo que descubrirá es que el traje este, que está hecho como de neopreno raro, es venenoso, y ella es la tercera chica que trabaja como acuagozo, y las dos anteriores, una de ellas ha fallecido y la otra está gravemente enferma. O sea que vemos de nuevo como este engaño a las mujeres sin que importen sus vidas de ninguna manera, ¿no? Aquí podéis ver un poco el engaño. Podríamos ayudarte a coger un taxi, uno que no me secuestre, porque ya al fin y al cabo no es tonta y se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y le dicen, no, tú vas a ser diferente porque la anterior chica lo llevó con mucha elegancia, pero que es que tú tienes más, ¿no? ¿Quién era esa señora y por qué ya no está aquí? Cayó enferma. Ah, pues gravemente enferma, ¿no? O sea, se da a entender que toda esta... O sea, realmente, pues eso, es llevar a las mujeres a un pozo sin salida. Y bueno, creo que es importante entender cómo lo que os pongo aquí, de aquellas aguas, estos lodos, ¿no? Os he puesto aquí esta foto que yo creo que alguna vez hemos visto todos en nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando llegan épocas de carnavales y Halloween, ¿no? Siempre vemos esta imagen en los catálogos. Sarah Deer, aquí, que es una jurista nativoamericana, nos habla de cómo a lo largo de la historia de Estados Unidos, tanto el despojo como la reubicación han necesitado de una deshumanización, una hipersexualización del cuerpo de las mujeres nativoamericanas, ¿no? Lo cual pues, les ha llevado y ha facilitado a separarlas de su hogar, y todo esto pues, nos llevará, como estaremos viendo hoy, a que
un gran número de ellas, ya en los 50, pero incluso hoy, pues hayan caído en el tráfico sexual y en la prostitución. De hecho, la distancia y el aislamiento han sido herramientas históricas para el tráfico y violencias sexuales, ya desde el Trail of Tears, que supongo que muchos de ellos estaréis familiarizados con todo esto, pero también los internados para niños indígenas, que dio lugar a un nuevo tipo de violación sexual, que fue la violación sexual hacia niños indígenas, que se equiparaba un poco a las mujeres, ¿no? Y luego pues, la reubicación urbana de la que hablamos hoy pues, ha dado lugar a que el 60% de la población nativoamericana viva en ciudades hoy en día, estén más desconectados de lo que es un poco pues eso, la red de apoyos y sus maneras de vivir originales y facilita toda esta dinámica de la que hablamos hoy. Bueno, estoy segura de que Iván habló de esto ayer, aunque yo no pude asistir. Hoy en día el tráfico sexual se considera la esclavitud contemporánea. De hecho, Estados Unidos, cuando empezó a pues, legislar al respecto, se basaron en el 13th Amendment, que fue pues, esa sección de la Constitución que prohibió la esclavitud, ¿no? Entonces, pues podemos ver muy bien todo esto. Sin embargo, Estados Unidos, cuando legisla en términos de tráfico sexual, se centra se considera a sí mismo como país de importación, ¿no? Sobre todo a través de las inmigrantes que llegan en la frontera de México-Estados Unidos, pero no tanto en qué es lo que pasa dentro de sus fronteras. Entonces, muchas veces estas mujeres están totalmente desprotegidas ante la ley. Y bueno, aquí os ponía lo que os decía antes, ¿no? Louise Erdrich se centra en esta mujer que vemos aquí, que es Divina, que es un espectáculo real que existió en Minneapolis. Y bueno, pues un poco para que veáis que nada de esto se aleja tanto de la realidad. Bueno, y de hecho, los que me seguís en Twitter habréis visto esto. De nuevo, no podemos pensar que los esfuerzos por decolonizar, rematriar, ¿no? Volver un poco a las formas de vida que los nativoamericanos tenían es cosa del presente y que la resistencia es solo una cosa actual. Desde el principio de esta problemática hubo esfuerzos por parte de esta gente de luchar contra ello y bueno, aquí podéis ver que un grupo de indígenas se presentó en el despacho del presidente de Minneapolis y les montó un pollo y les preguntó por qué nos dejáis convertirnos a nosotros en borrachos y a nuestras mujeres en prostitutas, ¿no? Y hoy en día pues hasta el 30% de las prostitutas en Minneapolis son mujeres nativoamericanas, lo cual es una estadística pues bastante preocupante, teniendo en cuenta que solo del 2 al 3% es población nativoamericana. De nuevo aquí os he puesto una quote que refleja un poco lo que se encontró la hermana de Patrice cuando decidió mudarse a Minneapolis, ¿no? La oportunidad de tu vida, buenos trabajos, una bulliciosa vida. Y sin embargo, pues descubriremos que Vera acaba siendo traficada sexualmente. Ella llega a Minneapolis un poco por amor. Su supuesto prometido le promete pues eso, que se va a casar con ella, la acaba vendiendo a un barco de marineros. Los marineros, pues os podéis imaginar a qué tipo de abusos la someten y bueno, pues acaba embarazada, adicta a las drogas y vemos toda esta problemática, ¿no? Aquí tenemos un poco pues, las palabras de Vera. Los hombres olían aceite caliente, sudor y alcohol. Bueno, toda una serie de imágenes bastante fuertes y sin embargo este no es el texto que yo creo que a mí más sensación me causó, ¿no? Y bueno, también nos cuenta Louise Erdrich al final de esta novela que se inspiró en este estudio que llevaron a cabo varias mujeres nativoamericanas en la ciudad en el estado de Minnesota, perdón. Y podéis ver el tipo de estadísticas totalmente desgarradoras que hoy en día seguimos teniendo para las mujeres nativoamericanas en términos de prostitución y esclavitud contemporánea, ¿no? Como os decía antes, la mayoría considera que hay engaño y manipulación y pues que ellas no querían acabar en esta situación, evidentemente, por si en algún momento pensáis, es que muchas mujeres quieren estar ahí, como se suele recurrir en este tipo de casos a ese argumento, pero no es verdad. Bueno, y su hermana, pues buscando ayuda, ¿no? Va primero a la oficina de reubicación y les dice, pero es que ¿dónde está mi hermana? ¿No? Es que no hacéis un seguimiento de a dónde va la gente. Y le dice, no después de un tiempo. Y él le dice, pues es un tiempo muy corto, o sea, están totalmente abandonadas ante las instituciones. Y luego, pues ella, Patrice, vuelve a casa para buscar ayuda, ¿no? Y dice, tenemos que recurrir a la policía, no nos queda otra opción.
y su propia madre le dice, es que la policía no nos va a ayudar. Que es algo que sigue pasando hoy en día. De hecho, ayer si acudisteis a la charla de Katharina Vermette, Ana nos habló de un documental que ella ha llevado a cabo que se llama This River, y ahí ella misma y otros vecinos aseguran que muchas de las veces, pues, cuando van a reportar la desaparición de una mujer, dicen, ya, pero es que estaba en la prostitución, ¿yo qué quieres que haga? Y es como, claro, si una mujer recurre a este tipo de cosas o se ve forzada a este tipo de trabajos, parece que ya no vale la pena buscarla, ¿no? Que es un poco todo esto lo que nos busca decir Erdrich. Y bueno, sin embargo, yo creo que también, como os he puesto aquí la quote de Lee Miracle, la repatriación y la descolonización deben ser nuestra respuesta. Las redes de apoyo en esta novela son increíblemente importantes, sobre todo las redes de apoyo y cuidados femeninos, ¿no? Son las madres las que se dedican al bienestar de las hijas, de las nietas y demás, o las hermanas en este caso. Y también nos indica un poco la importancia de tener figuras femeninas fuertes, ¿no? De hecho, al final, como se decía, Patrice simplemente es una estudiante, prácticamente una estudiante de instituto, y con todo este tema de la terminación de la coalición que enviará a Washington, que os decía al principio, recurren a un personaje que se llama Millie. Millie tiene un padre chippewa, pero ella vive en la ciudad y apenas se identifica con todo lo que viene siendo la cultura indígena, pero ella es una doctoranda en Derecho y bueno, la llaman para que les ayude con todo este tema legislativo, ¿no? Y Patrice se empieza a relacionar con ella y la acaba admirando un montón y le interesa mucho su trabajo, y al final de la novela pues podemos ver cómo, ya acabo, cómo al final pues Patrice comienza a considerar otras opciones de futuro, ¿no? Con un poco más de esperanza. ¿Qué pasa si consigo el dinero para poder estudiar? ¿Cómo puedo mejorar mi vida y la de mi madre y la de mi hermana, ¿no? Entonces, pues queda un poco ahí esa idea de esperanza respecto a toda esta problemática, que es bastante desesperanzadora. Y bueno, ya acabo con esta quote, que es la que termina el libro, que es esto lo que nos dice Louise Erdrich: si alguna vez pensáis que una serie de palabras sobre papel no pueden cambiar la vida de las personas, por favor, deshaceros de esa idea, ¿no? Y si pensáis que vosotros como individuos o ciudadanos no podéis hacer nada al respecto, que este libro os dé aliento. Entonces, pues de nuevo, terminamos con esta nota de esperanza respecto a una serie de problemáticas que hoy en día se siguen perpetuando en Estados Unidos y en Canadá sobre todo. Y yo creo que Louise Erdrich hace un muy buen trabajo dándonos esta idea de que todo se puede cambiar y si realmente tenemos ganas y sobre todo iniciativa. Así que nada, eso es todo y muchas gracias y perdón por el tiempo, Ana. Gracias. Muchas gracias, Celia, por esta charla tan iluminadora y tan importante, por una realidad que creo que en España tampoco se habla tanto de ello, así que muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo y último ponente, que es Daniel Escandel Montiel, que es profesor titular en la Universidad de Salamanca. Es investigador responsable del grupo Tecnología y Poder en el Pensamiento y las Letras y miembro del IEMIR, Instituto de Estudios Medievales, Renacentistas y de Humanidades Digitales. Ha investigado literaturas digitales, transmedialidad y literaturas exocanónicas. Y el título de su ponencia, como tenéis en pantalla, es Escapar de la guerra en los relatos de huida y exilio, María Luisa Elío y Lucy Soulier. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Gracias a toda la organización. Por supuesto, antes de empezar, quiero decir en relación con el concurso que yo tengo unas cuantas cuentas de Twitter y que soy sobornable, así que podemos ajustar un precio por voto. Bien, hecho lo más importante de toda la intervención de hoy, voy a plantear unos breves comentarios comparatistas en relación con dos autoras que además uno parte desde un auténtico relato autobiográfico y otro desde una impostura de la autobiografía porque hay intenciones muy, muy diferentes y hay dos saltos temporales que también son de interés. Por seguir un orden cronológico, el primer caso que voy a plantear es el de María Luisa Elío. Iba a decir que es recuperada, pero no. Pero bueno, en todo caso, escritora española, nace en Pamplona en el 26. Tienen que toda la familia
tiene que escapar de España en la Guerra Civil, fundamentalmente porque el padre es juez y se entiende que está particularmente significado porque bueno, pues tenía unos mínimos valores democráticos, como se puede suponer, y lo meten en la cárcel, lo llevan de un campo para otro, y la madre con las 3 hijas intentan escapar, también con escaso éxito al principio. Acaban siendo prisioneras, también las ponen en un campo durante varios meses. Al final, por diferentes rutas y diferentes caminos, tanto el padre por un lado como ellas por otro consiguen reunirse al cruzar la frontera. El paso de la frontera hay que recordar que, como para muchos otros exiliados, fue tremendo. Francia también metía a los españoles masivamente en sus campos de concentración. A muchos los devolvía a España, y cuando digo a España quiero decir al bando nacional, es decir, a los fascistas. Y, bueno, pese a todo, este es uno de esos limitados casos de éxito donde sí consiguen reunirse y huir a México. Huyen en el barco que aparece en este grabado, en esta ilustración, que es uno de esos barcos infames por ese papel en la historia que tienen que jugar de cruzar una y otra vez el Atlántico con refugiados, primero españoles y luego europeos. Cuando, claro, ella queda asentada en México, joven, muy joven, y va a estudiar, fundamentalmente se forma en el ámbito de la interpretación, va a integrarse en diferentes grupos teatrales, particularmente del ámbito universitario al principio, donde además va a coincidir, a veces de forma parcial, porque sabemos que estaba Octavio Paz en uno de esos grupos, pero luego Octavio Paz en realidad se asomaba entre poco y muy poco. Pero, por ejemplo, con Juan José Arreola sí que compartió escenario y todo eso. Y es decir, enseguida tiene esa fortuna, supondremos, de entrar en contacto con algunos de los nombres que van a ser fundamentales no solo para la literatura y la cultura mexicana, sino para, concretamente, la del hispanismo en general. Incluso algunos autores son absolutamente internacionales y, como sabemos, traducidos a muchísimos idiomas. Ya en esa época empieza a publicar colaboraciones en periódicos, en revistas, entre el periodismo, el relato, la ficción, y en esta época conoce a José Miguel García Scott, a quien todos le llamaban Jomí, que es otro hijo de exiliados, que también consigue escapar con grandes complicaciones de España. En su caso, la familia es son políticos, entonces la ruta es un poquito diferente porque tienen algunas otras ventajas, pero aún así también es un relato curioso. Y él va a ser conocido por su cine, no exitoso, pero por su cine y por su trabajo como guionista. Entre la posición creativa de ella y la familia de él, pues lógicamente acaban y mantienen ese contacto con la gran cultura española, hispanoamericana del momento. Comparten un montón de reuniones, de fiestas, con gente como Juan Rulfo, como Carpentier, y bueno, basta recordar, y es la anécdota que nos sirve para ilustrar esa esfera en la que se movía, que ellos dos son los nombres que aparecen en la dedicatoria de 100 años de soledad. ¿De acuerdo? García Márquez les dedica el libro porque ellos estaban en ese grupo de 4 o 5 personas a los que García Márquez les hacía, no sabemos si el favor, de leerles la novela y tomar nota de lo que decían y todo eso. Hombre, la novela está bien, así que supondremos que los borradores quizá no eran tan terribles, ¿no? Pero bueno, todos tenemos algún amigo que es así pesado, ¿no? Bien, todo este trabajo creativo de ella, de María Luisa,
va a dar diferentes resultados, una obra no muy extensa, pero no por ello poco interesante. De hecho, algunos de los grandes autores de la historia pues, tampoco se distinguen por haber escrito mucho. Eso ya sabemos que muchas veces es conveniente. No voy a hacer ningún comentario sobre ningún otro autor latinoamericano como Vargas Llosa y cosas así, pero desde luego lo cierto es que esa obra es muy concreta, como también corresponde por el momento estético, pues hay un interés por la brevedad, por los géneros breves, pero tiene una obra extensa que es el guión de En el balcón vacío. Guión que luego se ha publicado en el tomo que se edita finalmente primero en México, luego en España, con sus obras completas. La segunda edición es la que es auténticamente completa. Ese guión se va a estrenar en el año 62. La película la dirige el marido, la dirige García Scott, y se va a convertir en un elemento, pues enseguida comentamos un poquito, que es muy importante en la historia de los exiliados españoles. Ella regresa a España solo cuando ya ha fallecido su padre. Nunca le pareció, lo cuenta en muchas de las cartas, no le parecía correcto regresar a España mientras el padre estuviera vivo, porque la experiencia había sido particularmente traumática, y cuando vuelve a España, pues, evidentemente, una notabilísima decepción. Basta imaginar una mujer que está viviendo en México en esa época, donde tiene unas libertades que en España no existen y una capacidad para desarrollarse de forma autónoma que evidentemente en España no existe. Y además está esa mediación terrible de la nostalgia, de haber dejado el recuerdo idealizado al fin y al cabo de una Pamplona de la infancia a regresar muchos años después y darte cuenta de que lo que recuerdas pues, estaba siempre idealizado. Fallece finalmente en México en el año 2009 y prácticamente casi todo, porque el grueso de la publicación se produce cuando ya ha fallecido. Es el hijo, que tiene una editorial que en todo caso es importante, quien da salida a su obra. La otra persona, el otro caso, es el de Lucie Soulier, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, el nombre es francés, es una periodista de Le Monde que estudia relaciones internacionales, va primero por una formación orientada a las ciencias políticas y luego hace un máster en periodismo. Y a partir de ahí se va a convertir en una muy importante y muy prestigiosa periodista en Francia, sobre todo, lógicamente, como podemos deducir, cuando entra a trabajar en L'Express y luego finalmente entra en Le Monde en 2013, donde le van a dar una cierta responsabilidad doble. Por un lado, ella se especializa y va a desarrollar fundamentalmente un periodismo centrado en los movimientos de recuperación o de regreso de los movimientos fascistas. Y, por otro, es la responsable de la edición multimedia de todo el periódico, que no es poca responsabilidad. Así que va a tener esa doble función y eso va a llevarnos a la obra, en este caso me interesa, por parte de ella. La periodista / autora se declara políticamente independiente pese a lo que ella trabaja, pero bueno, es cierto que es activista declarada y reconocida en muchas organizaciones no gubernamentales, es autora de muchísimos reportajes de denuncia social, así que aunque ella diga que es políticamente independiente, que no lo dudamos, queda muy claro que que siente un notable interés por esos discursos de odio y por la denuncia pública de cómo se van gestando, formando, cómo crecen y cómo luego dan lugar a partidos como Vox. Se implica directamente en el desarrollo de una obra que va a ser un juego serio es, a diferencia de un juego educativo
o de un videojuego destinado a ser fundamentalmente lúdico. Es un juego que se crea, un videojuego que se crea con un objetivo de construir algún tipo de discurso normalmente político, sociológico, lo que sea. Y se titula, luego en realidad es más conocido con el nombre en inglés de Bury Me, My Love, Entiérrame, mi amor, que en todo caso es una expresión muy propia de origen sirio, que viene a ser como contigo hasta la muerte, ¿no? Todo esto surge porque ella publica un reportaje que es el viaje de una migrante siria en forma de hilos, de mensajes de WhatsApp, que en el año 2015 se viraliza enormemente en el mundo francófono, crea de repente esa visión de, ¿qué está pasando esto? ¿No? Es decir, lógicamente lo sabíamos, como sabemos lo que está pasando en Gaza, como sabemos lo que está pasando en todo el mundo, pero bueno, nos interesa de aquella manera, ¿no? Pero de repente ella crea este reportaje que está escrito en primera persona, recuperando testimonios de diferentes mujeres víctimas de la guerra, que han exiliado, que han cruzado hasta llegar el mar, el Mediterráneo, hasta cruzar a Europa, creyendo que van a estar a salvo, y junta esos varios relatos en uno para construir esa falsa autobiografía, y es lo que crea un enorme impacto. Y a partir de ahí hay un grupo de personas que tienen la intención, la pretensión de hacer videojuegos con mensaje. Y también se quedan muy impactados, contactan con ella y van a llegar a dar esta obra que hoy en día inicialmente está en móviles y hoy en día la tenemos disponible en ordenador, en consolas, en prácticamente cualquier cacharro, cualquier aparato razonablemente contemporáneo, ¿no? Lo que me interesa es que se construye, por lo tanto, dos obras que son audiovisuales que están contando una misma experiencia, que es intentar escapar de la guerra, de la persecución política, particularmente en ambos casos, además, particularmente cruel con las mujeres, con las niñas, y eso se hace en dos momentos de la historia, en dos medios que entonces todavía se consideran como razonablemente novedosos. El guión de Lío Bernal se convierte en una película que no vais a poder encontrar en ningún sitio, no está en filmotecas, no está en DVD. Como no sabéis buscar en YouTube y piratear mínimamente, no la vais a poder encontrar, pero oye, si supierais ponerlo en YouTube y piratear un poco, pues entonces quizás sí la encontráis. Y entonces uno, cuando la ve, se da cuenta de lo auténticamente terrible, de lo complicado y lo terrorífico de tener que cruzar España a pie por los bosques, intentando que no las encuentren, al final las encuentran, y cómo está sucediendo todo eso, visto fundamentalmente desde el punto de vista de una niña, de una joven. En El balcón vacío tenemos un relato que es auténticamente autobiográfico. Hay elementos que son, por supuesto, autoficcionales, porque al fin y al cabo también está retomando algunas cosas que no le sucedieron a ella, pero que sí le han contado otras exiliadas. En la película, la propia autora se reserva un pequeño papel, y es el de la voz de la narradora. La obra, que se centra en su vida, tiene una voz narradora donde ella nos va contando retrospectivamente desde todo ese viaje de esa niña para escapar. Con lo cual, el marido tiene un papel de mediación, es el que interviene como director, como responsable de muchos aspectos técnicos. Es una película terriblemente independiente, pagada con dinero de exiliados, nadie la quiso financiar, fueron propios exiliados españoles los que pusieron un poco de dinero para poder hacer la realidad. Y entonces la obra tuvo, de hecho, muy malas críticas en su momento, pero bastantes premios por lo que supuso históricamente. En su propio momento, la gente, el público y la crítica
más politizada, sí se dio cuenta de que había un discurso político que estaba por encima de las limitaciones presupuestarias de la obra. En cuanto a la aplicación / videojuego de Solier, tenemos una adaptación de ese reportaje con aspectos biográficos muy diversos, unificados en un personaje único, ficcional por completo, donde el videojuego, a través de esa emulación de los mensajes de WhatsApp, nos pone en el papel de alguien que se ha quedado, ese alguien es el marido, que está intentando ayudar a la compañera, a la esposa, para que pueda tomar las decisiones correctas de si es bueno subirse en esta patera o no, lo que está pasando, si las están bombardeando, si las están cazando, si van a matar a todo el mundo, todo eso, ¿no? A partir de las noticias reales de la época. Así que hay una mediación que en este caso es más compleja y es absolutamente normal. Por lo tanto, por un lado tenemos a las autoras y luego tenemos esta capa intermedia del mediador. En el caso de María Luisa, pues ya hemos dicho que es el marido y por lo tanto pues tenemos unas circunstancias concretas y además parecidas, paralelas a ella. Hay simplemente 4 datos generales que nos pueden interesar. Lo relevante en este caso es que hay que insistir en que la película se considera la primera película, no vamos a decir la única, pero sí es la primera película sobre el exilio español y desde luego es la única que pagaron los exiliados y, como decía antes, se llevó un par de premios, el premio del Festival de Locarno y el Gallo de Oro de Sestri Levant, que fue lo que en realidad le dio el reconocimiento. En los periódicos, insisto que las críticas se dan malas porque la película, francamente, es un melodrama duro, no tiene muy buen ritmo, tiene muchos problemas como película, pero importa el testimonio. En cuanto al videojuego, es mucho más complejo porque estamos hablando de un estudio que es de Pixel Hunt, que reside en París, que ya está formándose con algunos proyectos de hacer algo independiente y que a partir de este título va a conseguir establecer esa línea de trabajo, una línea creativa significada políticamente. En el año 2022 lanzan Inua, A Story in Ice and Time, que está basado en la cultura inuit, y en 2023, hace muy poquito, The Wreck, que es una novela visual sobre el luto. En realidad cuentan la historia de una serie de traumas que bueno, no nos interesan porque se salen del tema y que han trabajado en hacer aplicaciones interactivas con museos, particularmente un programa transmedia sobre la violencia sexual en las guerras y han hecho todo el sistema de QRs y contenidos multimedia e interactivos del Museo de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo, que está en Marsella. Así que si vais, toda la experiencia de inmersión, todos esos vídeos y todas esas animaciones interactivas, todos esos gráficos, los han hecho ellos, es fuerte. En cualquiera de los dos casos tenemos que cine y videojuegos se están utilizando para conseguir transmitir relatos complejos, biográficos, autobiográficos, autoficcionales o falsamente, cualquiera de estas cosas, y están transformando esa realidad lógicamente, en una obra a medio camino entre la ficción y la no ficción. En El balcón vacío, lo que más se puede destacar es el punto de vista de la voz infantil, esa niña que está contando todo ese trauma, todo lo que ha sucedido en la huida. Tenemos siempre el punto de vista de la niña. Y en Entiérrame, mi amor, tenemos ese punto de vista del diálogo entre esposa y esposo. Las historias se centran fundamentalmente en el horror, el trauma, la violencia y la película es razonablemente comedida. El videojuego suele representar la escena muchas veces fuera de cámara para entendernos, pero puedes perder la partida. Y ya creo que todos entendemos el eufemismo. Cada situación es absolutamente de vida o muerte. En cualquiera de los dos casos tenemos esta doble mediación de la obra que es muy interesante como adaptación, como
proceso de recreación de los relatos originales, una construcción autorreal compleja, evidentemente mucho más compleja en el caso francés, por todo lo que supone de partir de relatos mediados por una periodista, remediados por un equipo de videojuegos, pero sea como sea, en todos estos casos, y no son los únicos, pero estos me parecían de particular relevancia, lo que tenemos es una perspectiva de género donde todo el relato del horror, del terror, del exilio, de la huida, no se ve, desde luego, en ningún término perjudicado por esas mediaciones diferentes, por esas intervenciones necesarias y que, en todo caso, muestran cómo estos medios han respondido de manera lógica y previsible al discurso político, social y mediático de sus tiempos. Muchas gracias.